Hola, buenos días, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Les saluda su pastor y amigo Wilson Becerra Manrique, con la gran bendición de poder llevar este tiempo de ánimo y de motivación para un extraordinario ayuno, quien quiera que desea hoy hacerlo. Y de verdad que me complace muchísimo poder estar delante de ustedes, llevando hoy este tiempo de oración, motivación para el ayuno y este tiempo devocional. Pero como es un tiempo precisamente de oración, vamos a comenzar orando a Dios y dándole gracias por todo lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y aún lo que va a hacer. Porque nosotros definitivamente, mi hermano, necesitamos al Señor. Y aquí yo podría decir, como lo dice uno en la iglesia, ¿cuántos dicen amén? Y es una realidad. Así de que yo quiero que usted cierre sus ojitos y vamos a estar orando. Quiero orar por todas las familias de la iglesia, con nombre propio, mi hermano. Adicional a eso también, quiero comenzar a hacerlo motivado, inspirado por un texto que, si usted lo busca también en la palabra de Dios para todos, usted se va a dar cuenta cómo este mismo texto se puede acomodar directamente a todo lo que es nuestro accionar en la iglesia. Es como si el apóstol Pablo lo hubiese escrito para que después uno lo tomara como un ejemplo de cómo orar por toda la familia de la fe. Y en esta mañana pues a mí me complace muchísimo poder tomarlo como base. Si quiere, búsquelo usted para que comencemos a orar. Primero de Tesalonicenses capítulo 1, para que podamos estar todos unidos en este mismo propósito. Bien, mis hermanos, comencemos a orar y a darle gracias a Dios. Como le dije, pretendo hacerlo con todos los nombres de las personas o de las familias de la iglesia, y pues la idea es de que permita al Señor que no se me escape ninguna. Comenzaremos orando al Señor de esta manera, como lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, en la palabra de Dios para todos. Dice el apóstol Pablo: estimados hermanos de la iglesia que pertenece a Dios Padre y al Señor Jesucristo, en la ciudad, él dice allá Tesalónica, aquí vamos a decir en la ciudad de Bucaramanga. Un cordial saludo, dice Pablo. Un cordial saludo de Pablo y de toda la familia de la fe, de Silvano, de Timoteo. Aquí diríamos un cordial saludo del pastor Wilson Becerra, de su esposa Amparo y de todos los líderes de la iglesia. Y sigue diciendo que la paz y las bendiciones de Dios estén con ustedes. Qué lindo. Está bien acomodado para uno comenzar a orar. Y sigue diciendo Pablo: cada vez que oramos, los recordamos y le damos gracias a Dios por todos ustedes. Agradecemos a Dios, nuestro Padre, porque su fe y su amor los ha animado y los inspira a trabajar. También damos gracias a Dios porque la esperanza que ustedes tienen en nuestro Señor Jesucristo los mantiene constantes. Gracias. Hermanos, Dios los ama y sabemos que los ha elegido para que sean su pueblo. Lo sabemos porque cuando les anunciamos nuestras buenas noticias, cuando les anunciamos el Evangelio, no lo hicimos solo con palabras, sino con el poder y total convicción que nos da el Espíritu Santo. Además, viendo nuestra forma de ser, se convencieron de que hacíamos todo por su bien. Cambiaron y se volvieron como nosotros,
siguiendo el ejemplo del Señor. A pesar de que sufrieron mucho, aceptaron esas enseñanzas con la alegría que les dio el Espíritu Santo. Y dice Pablo, hoy para usted y para mí que somos de aposento alto, ustedes se convirtieron en un ejemplo para todos los creyentes. En ese tiempo diría Pablo Macedonia y Acaya. Hoy diríamos que nos hemos convertido en un ejemplo para muchas personas en Bucaramanga y han ayudado a extender el mensaje del Señor no solamente allí, sino en todas partes. Tanto se ha dado a conocer su fe que nosotros ya no necesitamos decir nada más. En todas partes la gente habla de la manera tan buena en que nos aceptaron cuando estuvimos allá con ustedes y cómo dejaron de adorar ídolos y decidieron servir al verdadero Dios viviente. Qué lindo saber de que el Evangelio hasta el día de hoy, mi hermano, convierte y transforma a las personas. Y el versículo 10 termina diciendo Pablo, ustedes comenzaron a esperar la llegada del Hijo de Dios desde el cielo. Él es Jesús, a quien Dios resucitó y quien nos salva del castigo que el mundo va a recibir por su pecado. Qué oración tan poderosa con la cual el apóstol Pablo comienza este libro de Primera de Tesalónicas, capítulo 1. Ahora, acompañando las cosas que Pablo precisamente nos muestra acá, oremos al Señor nosotros. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jehová Dios. Como lo dice el apóstol Pablo, Señor, hoy queremos venir delante tuyo, Señor, sobre todo para ofrecer, Señor, lo que es la paz y las bendiciones tuyas y pedir que la paz tuya y que las bendiciones estén con todos nosotros. Quiero bendecir, Señor Jesucristo, en esta mañana a cada una de las familias y a cada una de los integrantes, Señor, de el aposento alto Gemir. El aposento alto que tú has plantado y que has autorizado para que, Señor, estando aquí en Bucaramanga, nosotros podamos predicar la palabra como lo hicieron los hermanos de Tesalónica, que, Señor, no tuvieron ninguna objeción y que se colocaron al servicio de la iglesia para poder llevar plenamente el mensaje del Evangelio Salvador a todo el mundo. Permítenos hacerlo aquí también, Señor. Permite, Padre Eterno, que todas las familias que componemos la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir estemos dedicados, Señor, a predicar tu palabra, a hablar acerca de la palabra tuya. Quiero bendecir en esta mañana, Señor Jesucristo, comenzando las vidas, Señor, de Javier Dávila, de Lorena y de sus hijas Valentina y Sofía. Bendigo la vida, Señor Jesucristo, de Diana Rairán y de su hijo Juan Felipe. Gracias, Padre, por la vida de la hermana Luz Alba Díaz, de su esposo Carlos Moreno y de su hija María Carolina Moreno, Señor. Bendice, Papito Dios, a Óscar Uribe, a Luz Esperanza Acuña y a Sarita. Gracias, Padre, por la hermana Miriam Plata. Bendice a sus hijos. Bendice también a la hermana María Plata, a su hija Fanny, su esposo Jairo, sus hijos, Señor, bendícelos. Bendice, Señor Jesucristo, al hermano Jorge Becerra, a su esposa Elena, a Nicole, Ingrid y al esposo de Ingrid, Señora Carlos. Padre, gracias por la vida de Joan Augusto Ávila, de María Elena Alfonso y de Janet Ávila. Bendícelos, Papito Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por la vida de Samuel Enrique Saldúa. Bendecimos a su esposa Kelly Joana y a su hija Gabriela. Gracias, Padre Eterno, por el hermano Juan Carlos Uribe y su esposa Patricia Pérez. Gracias, mi Rey.
Bendigo, Señor Jesucristo, al hermano Vladimir Castro, a su esposa Luzdari y a sus hijos, Padre eterno. Gracias, Papito Dios, por Noemí Florido, por su hija Noelia y su esposo. Bendícelos allí donde están. Trae salud a la vida de Noemí, Papito Dios. Bendigo, Señor Jesucristo, la vida de la hermana Gidi Caterine Vega, su esposo Freddy. Bendice a sus hijos Keiner, Edward y Natalia, Señor. Gracias, Señor Jesús, por el hermano Edward Borges, por su esposa Natalia Rodríguez, por Carol y Edward Steven. Bendigo, Señor Jesucristo, la vida de la hermana Laura Carolina Moreno, su esposo Camilo y su hija Catalina, Padre. Gracias, Papito Dios, por el hermano Brandon Castro y su esposa Daniela. Gracias, mi Rey. Bendigo, Señor Jesucristo, la vida del hermano Alfredo García, su esposa Yuli González, sus hijos Juan David y Sarita. Gracias por la hermana Sandra Martini Pinzón, su mamita y su hija. Gracias, Papito Dios, por Marlena Arrieta en Bogotá, sus hijos y su familia. Gracias, mi Rey, por Diana Carolina y sus hijas, Señor. Bendícelas. Bendecimos a Yolanda Maya, a Héctor Alexis Martínez, Señor. Gracias por la vida de Diego Armando García, de Juvenal Guevara. Bendecimos a Juan Carlos, a su esposa Isabela y todos sus hijos y su grupo de trabajo en el restaurante Guadalupe. Gracias, Padre, por la vida de Mario y de su esposa Daisy, Señor. Gracias por la vida de su hijo Juan Fernando, Juan Manuel, perdón. Padre, gracias por la vida del hermano Jorge Peñaranda, su esposa Miriam Valenzuela. Gracias, Papito Dios, por Ernesto y por su esposa Jenny. Señor, bendícelos. Bendecimos, Señor Jesucristo, la vida de Nidia y de su esposo Reinaldo, Padre. Gracias. Bendecimos a Sandra Bejarano, sus hijos Pipe y Santi en Montería, Papito Dios. Gracias. Papito Dios, gracias por Dalis Herrera desde Panamá, Señor. Bendecimos a Claudia Gutiérrez, a sus hermanas y familias en Bogotá, Señor. Gracias por Gladys Castillo desde Chicago, Estados Unidos, Señor. Bendice a Gladys Cantillo y a Eduardo, su esposo. Padre, ellos están en Miami. Bendícelos, Bendecimos a Yamile Díaz en Londres, Inglaterra. Gracias por Carlos Rodríguez, por su esposa Amparo, su familia, Señor. Bendecimos a Digna María Guerra, su esposo y su familia. Gracias, Señor Jesucristo, por Fernando Ballesteros, por Beatriz Sandoval, por sus hijas. Bendecimos, Señor Jesucristo, a Zenaida, Padre, desde Honda, su hijo Carlos, su familia en Cali y su hija Laura, Señor. Gracias, Papito Dios. Padre, gracias por el hermano Oscar, la hermana Mari, sus hijos, Señor, Juliana y su hijo Santiago. Padre, gracias, Señor Dios Todopoderoso. Bendecimos, Señor Jesucristo, a todos, Señor, aquellos hermanos en la fe que están en este momento, Señor, conectados con todo lo que tiene que ver la transmisión de Facebook y de las redes sociales. Para ti sea honra y gloria, Señor Dios Todopoderoso, como lo dice tu palabra, Señor. Qué hermoso es de que podamos siempre orar, Señor, y que en todas partes la gente hable y comience a hablar y siga hablando de la manera tan buena en que, Señor, todos estos hermanos están marcando la diferencia porque sirven en la iglesia, porque se reúnen, porque son constantes, como la iglesia de Tesalónica en su tiempo. Dice Pablo que ellos habían convertido
y se habían convertido y se seguirán convirtiendo aquí en Bucaramanga en un ejemplo. Papito Dios, todos ellos, Señor, han comenzado a esperar la llegada del Hijo de Dios desde el cielo. Todos estamos esperando al Salvador, el Señor Jesucristo, a quien Dios resucitó y quien nos salva del castigo que el mundo va a recibir por su pecado. Hoy, Señor, nos presentamos delante tuyo para que seamos encontrados dignos de que tú nos hagas escapar aún de todas las cosas que han de venir. Padre, nos encomendamos a ti y dejamos nuestra vida delante tuyo para que seas tú, Señor Jesucristo, quien realmente hagas con nosotros todo aquello, Señor, que realmente nosotros debemos de recibir de parte tuya, porque de ti, Señor, siempre recibimos lo mejor, tu misericordia que es nueva cada mañana, y tu amor, tu infinito amor, del cual nadie nos podrá separar. Bendícenos en prosperidad, en excelentes resultados, en multiplicación, en sobreabundancia. Pero también danos salud y bendice a Colombia, Señor, con tu misericordia. Gracias por perdonar nuestros pecados y errores. Y permítenos, Señor, hoy, al predicar tu palabra, motivarnos y colocar, Señor, en nuestro corazón el deseo más ferviente por estar y desear siempre querer orar en toda parte, como el apóstol Pablo nos enseña. Padre, gracias. Para ti sea honra y gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Mis amados hermanos, gracias por acompañarme. Sé que, pues lógicamente hay veces que queremos tener reuniones de una manera diferente. Es hermoso ver cómo aquí en el celular se levanta el número y hay veces que son 13 y 14 y hay otras veces que baja 9 y otras veces baja 7. Comprendo que de pronto es precisamente porque se están en otras ocupaciones. Bien, quiero hablar hoy en este tiempo de devocional y de motivación para la oración y para el ayuno. Cuando el apóstol Pablo, y si usted ha leído las cartas del apóstol Pablo, yo te quiero preguntar, si te has dado cuenta que mientras leemos la Biblia, estas cartas, las cartas del apóstol Pablo, están saturadas cuando él habla del reino de Dios por medio de oraciones personales que Pablo hace por las iglesias. Y a mí esto me motiva mucho como pastor, y también debería de motivarlo a usted como líder o como discípulo en la iglesia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, él aprovechaba cada momento para poder orar por todos sus hermanos. Por ejemplo, cuando lo hizo por la iglesia de Tesalónica, él dice, con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, dice, para que nuestro Dios los considere, dice, dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Eso se encuentra en los versículos que comenzamos a leer. Pero también cuando él ora por la iglesia de Colosenses, de Colosas, él dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, lo oímos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada a Él, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto está en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Es hermoso ver cómo el apóstol Pablo ora de manera personal por los miembros, por los discípulos en las iglesias. Cuando él ora por la iglesia de Éfeso, por ejemplo, una de las oraciones que son un ejemplo en la Biblia, él en Efesios 1, 16 y 17 dice, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos
en mis oraciones, dice Pablo, y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un verdadero conocimiento de Él. Él estaba siempre, mi hermano, dispuesto a estar orando por la gente de la iglesia. Cuando Él ora por la iglesia en Roma y por la iglesia de Filipos, también quedó registrado. En Romanos 15, versículo 14, Él dice: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Qué convencimiento el de Pablo. Y el versículo 15 dice: pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las cumplan. Qué hermoso. Él no tenía problema en comunicar, en orar al Padre las cosas de la iglesia y de pedir por la gente de la iglesia. En Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11, Él dice también a la iglesia de Filipos: y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. ¡Wow! Por supuesto, hay muchas más oraciones de estas, pero considerando esto, mi hermano, hoy quiero poder motivarlo a usted a la oración, a que nunca, mire, hay veces que, quiero decirle esto, hay veces que estamos nosotros viviendo nuestra rutina diaria de vida, y digo rutina porque hay veces que nos damos cuenta de que como que no estamos haciendo algo útil, y resulta de que sí lo estamos haciendo, solamente que es la rutina que siempre tenemos. Pero en rutina y rutina de nuestra vida, usted se puede dar cuenta que mientras está haciendo algo, cualquier oficio, no sé, voy a colocar nombres, mientras usted está trabajando en la oficina, mientras usted se desplaza en su vehículo al trabajo, sea bien vehículo propio o sea bien vehículo de transporte público, ahí no importa, mientras usted mismo también está trabajando, mientras usted está haciendo las labores de casa, no sé, limpiar, barrer, trapear, no sé, cualquier labor diaria de nuestra rutina diaria, usted y yo podemos orar, hermano. No hay necesidad de que estemos orando a voz alta, pero usted y yo podemos orar. Podemos dedicar unos momentos a orar, y yo sé que si comenzáramos a hacer este ejercicio, podríamos estar orando unos por otros. Porque qué bonito es cuando usted se acuerda de alguien en la iglesia y entonces lo coloca en su corazón y dice: voy a orar por este hermano específicamente. Y eso sería hermoso delante del Señor. Pero hoy quiero recordarle algunas cosas que deberíamos nosotros saber acerca de la oración, porque es necesario. La primera cosa que yo quiero recordarle es que la oración, mi hermano, la oración es hablar con Dios. Es fácil complicar la oración, es muy fácil. Hay un momento para definiciones detalladas y teológicamente precisas de la oración. Cuando digo que es fácil complicar la oración, a lo que me refiero es de que muchas veces pensamos en la manera como litúrgica de orar, y deberíamos de pensar que la oración es hablar con Dios, como estamos aquí hablando. Aquí es un monólogo porque estoy hablando yo solo para todos ustedes. Pero cuando uno habla con una persona, uno expresa algo, y si uno quiere que la persona interactúe con uno, uno se calla para que entonces esta persona hable. Orar a Dios es esto, es sencillo. Podría escribir una oración de un párrafo de longitud y que incluya la mayoría de los puntos encontrados que usted quiere decir. A mí me sorprende, por ejemplo, si usted lee en Números, la oración que hizo Jabes, que es tan mencionada por toda
la familia cristiana. La oración de Jabes no tiene 3 renglones de una Biblia normal de carta de página o de página de carta. Y sin embargo esta oración fue tan poderosa que dice, y Dios lo escuchó y cumplió todo lo que él pidió. Entonces nos estamos dando cuenta de que la oración es hablar con Dios. Aunque podría ser una explicación completa, y uno hay veces que piensa en eso, quisiera como hablarle a Dios y decirle completamente que es. No, mi hermano, Dios no está interesado en saber cuánto usted y cuánto yo sabemos de la Biblia. Dios no está interesado en saber si usted usa palabras bonitas o no. Dios no está interesado en saber si usted habla con un léxico muy bueno y excelente desde el punto de vista de lo que es el idioma español. Dios está interesado es en que usted hable con Él. Hable como un hijo habla con papá. Hable como un amigo habla con su mejor amigo. Dios está interesado en esto. Entonces, aunque hay mucha información bíblica a veces importante que debemos entender acerca de la oración, en su esencia, la oración es simplemente hablar con Dios. Comience. Aquí le doy una recomendación muy buena que más adelante se la voy a explicar un poquito más. Recuerde el ejemplo que colocó el Señor Jesucristo. Jesucristo utiliza una oración y le da un ejemplo a sus discípulos cuando ellos lo piden. Y ahí es donde Él enseña lo que hoy en día la humanidad en el catolicismo conoce como el Padre Nuestro. Y es una oración que ellos repiten, fue un rezo. Lo que Dios quería hacer allí, lo que el Señor Jesucristo quería hacer, es enseñarnos a cómo son las diferentes cosas que podemos tener en cuenta para poder hablar con papá. Y Él comienza diciendo precisamente, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración es hablar con Dios. La oración es para que usted y yo comencemos un diálogo con papá. Hablemos. Y hay tantas cosas que hablar con papá, ¿no es cierto? Hay veces que le pedimos, pero también hay veces que nos reunimos con papá para agradecerle, para contarle cómo vamos en la universidad, cómo vamos en el trabajo, cómo vamos viviendo esta vida, cómo estamos en la iglesia, con quienes nos estamos relacionando, para contarle cómo estamos entendiendo la vida. Y si todo esto lo hiciéramos nosotros con una conciencia y un corazón, mi hermano, limpio de toda cosa, Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Lo segundo que quiero recordarles acerca de la oración es que la oración, mis amados, es aceptable para Dios cuando se hace, y esto es muy importante, solamente en el nombre de Jesús. Y muchos preguntan, pero ¿por qué tengo que terminar diciendo en el nombre del Señor Jesucristo? No es que tengas. Es que, mi hermano, se debe hacer así porque el que murió en la cruz para darnos vida eterna es el Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo. Todo acceso a Dios, todo, incluyendo esto, la oración, es posible solo a través de méritos de quien Jesús es y de lo que Él hizo por nosotros, por usted y por mí, allá en la cruz. Jesucristo dejó esto también claro en un versículo muy hermoso que espero que usted lo busque y lo lea. Juan capítulo 14, versículo 6. Él ahí dice claramente, y es Jesús quien está hablando, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice claramente, nadie, cuando dice nadie es nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, como la oración precisamente es una conversación con papá, hagámoslo en el nombre de quien es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Él es. No se logra
simplemente agregando a menudo sin pensar esas palabras al final de una oración en la cual queremos es como dar un significado, mas no dar una honra. Más bien es orar confiando en lo que Jesús ha hecho por medio de nosotros, o por nosotros, perdón. Confiar, orar al Padre, recordando de que tenemos acceso a Él, fue por todo lo que Jesucristo hizo allá en la cruz, por ti y por mí. Esto es hermoso. Puedes también ver un énfasis hecho por Jesucristo mismo en orar en su nombre cuando en Juan 14:13 Él dice lo siguiente. Dice, y todo lo que pidan en mi nombre, dice Él, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Estas fueron cosas que Él se las dijo a los discípulos, pero que hoy nos dan la libertad de poder entender por qué debemos orar en el nombre de Jesús. En Juan 16 también, versículos 23 y 24, Él dice, en aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora, y él les dice a los discípulos, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Revísese si realmente usted está pidiendo y orando en el nombre de Jesús. Pero es que yo digo que en el nombre de Jesús al final, no se trata de eso. No se trata de que sea una muletilla, sino se trata es de que usted ore en el nombre de Jesús, porque usted entiende en su corazón de que Él fue el que murió allá en la cruz, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, y que Él mismo es el que está diciendo que todo lo que nosotros le pidamos al Padre, Él lo hará para que su Padre sea glorificado en Él. Es así de sencillo. Ahora, yo aquí no estoy colocando trabas, no estoy colocando obstáculos, no, le estoy dando a usted sencillamente sugerencias, aclarándole puntos que deberíamos saber acerca de la oración. Entonces quiero hablarle de otro más. La oración, mis hermanos, sin una relación, ojo a esto, sin una relación con Dios a través de Jesucristo, es escuchada, porque Dios escucha todas las oraciones, ojo a esto que le voy a decir, pero no con miras a ser contestada. ¿Cómo es esto, pastor? Bueno, le lo voy a explicar. Dios escucha todo. Oye el sonido de cada electrón que rodea a cada átomo aquí en el universo. Nosotros somos sonido. Él escucha todo. Él fue el creador de este universo, recuerde. Él incluso escucha nuestros pensamientos. En el Salmo 139:2 me complace mucho cuando el rey David dice, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. O sea, mi hermano, Dios escucha todo, aún nuestros pensamientos. En cierto sentido, Dios escucha cada oración pronunciada por cada persona. Pero Él no escucha con el fin de responder a menos que tengamos una relación con Él a través de Cristo y honremos su palabra. ¿Qué estoy diciendo? Se lo voy a dar más masticadito. Muchas personas en el mundo de cualquier otra religión, católicos, adventistas, testigos de Jehová, aún satanistas, porque los satanistas le oran supuestamente a un Dios de ellos, musulmanes, hinduistas, todos le oran a Dios. Y Él escucha todo esto. Dios escucha cada oración. Pero Él no escucha con el fin de responder, y se lo vuelvo a repetir, a menos que la persona que está orando tenga una relación con Él a través de su Hijo, el Señor Jesucristo.
Si no es cristiano, mi hermano, si no tiene una relación con Dios a través de Cristo, va a ser difícil. Esto lo dice Proverbios 28:9, ¿sabe usted? Proverbios 28:9 dice, al que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué está diciendo? Al que aparta su oído, al que no le gusta, voy a decirlo con términos hoy en día, al que no le gusta reunirse para escuchar la palabra de Dios, dice al final, su oración también es abominación. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y debemos nosotros de ser sabios. Al que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, su ley, la ley, su oración también es abominación. Y ahí mismo en Proverbios 15:8 agrega algo. Dice, el sacrificio, y esto escúchelo, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Pero la oración de los rectos, dice acá, es su deleite. Yo espero que usted entienda. Y es bueno recordar estas cosas pequeñas acerca de la oración. Pequeñas pero que son muy importantes. La oración sin una relación con Dios a través de Jesucristo, mi hermano, no va a ser, o sea, es escuchada, pero no con la intención de ser contestada, porque no hay esa relación con el Salvador. De nuevo, las palabras de Jesús, miremos las palabras de Jesús y verá que Él también nos dice, en Juan capítulo 14, versículo 6, Él dice de esta manera, Jesús le dijo, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y deja claro, nadie viene al Padre sino por mí. Mis amados hermanos, si no es a través del Señor Jesucristo, nadie puede ir al Padre. Otro punto para recordar. La oración, mis amados hermanos, es un deseo de por vida de toda persona en quien mora el Espíritu Santo. O sea, es algo que debe estar en usted y en mí si somos verdaderamente hijos de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros, porque el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros el convencimiento total, dice Romanos 8, de que somos hijos de Dios. Entonces la oración debe ser también un deseo permanente, de por vida, de esta persona que ha sido regenerada del Espíritu Santo. Cuando digo esto, cuando el Espíritu Santo mora en una persona, y esto es bueno entenderlo, de la misma manera que los niños por naturaleza comienzan a comunicarse con sus padres, tan pronto como sus voces puedan emitir un sonido, cuando el Espíritu Santo nos hace hijos de Dios, Él nos hace clamar, Abba, Padre. Eso lo dice la palabra. Y coloco ese ejemplo del niño porque es apenas muy pertinente. Cuando un hijo, él acabó de nacer, se demora más o menos como un añito para comenzar a pronunciar sus propias palabras, ya entendiéndolas. Pero él no le dice papá a la mamá. Él le dice papá a su papá. Él le dice mamá a su mamá. Y después va comenzando a desarrollar las propiedades del lenguaje para poder comunicarse. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios es quien mora en ti, mi hermano, no lo dudes. La oración es un deseo de por vida que usted va a tener para comunicarse con papá. Romanos 8:15 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al miedo, al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción. Usted y yo hemos sido adoptados como hijos, dice, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ya comenzamos a hablar, y lo que se requiere es de que si usted ve
que el Espíritu Santo de Dios le comprueba que usted es un hijo de Dios, mi hermano, comience a hablar con papá. En otras palabras, la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros nos da una nueva orientación hacia el Padre. Esto es una realidad. Y como resultado, todos aquellos que son habitados, en donde que todos nosotros que tenemos al Espíritu Santo, que se convierten en personas que realmente van a querer estar hablando allá con Dios, con su Padre Celestial. Su presencia los hace personas que oran. La oración no debería de ser algo que se estuviera recordando. La oración debería ser algo que debe estar innato en cada uno de nosotros, queriendo y deseando hablar con nuestro papá. Otro consejo, quiero recordar otro punto a recordar. El Espíritu Santo de Dios es quien ayuda a los creyentes a orar. Esto lo dice la Biblia. El Espíritu Santo no solamente motiva la oración en todos los creyentes, sino que también nos ayuda a orar correctamente. Porque hay veces que usted y yo no sabemos orar correctamente. Romanos 8, versículo 26 y 27, vea lo que nos dice. Aquí se explica. Dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nosotros somos, hermanos, muy falibles. No tenemos somos humanos y tenemos debilidades. Entonces dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y dice aún, no sabemos orar como deberíamos. Y esta es una realidad. Hay veces que nosotros oramos con unas oraciones que el Espíritu Santo entonces dice, no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo toma la oración que usted y yo hemos hecho, dice, ay Señor, está tan mal, y Él lo que hace es componerla y llevarla directamente a la presencia de Dios. Ahí lo acaba de decir y termina diciendo, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién conoce a Dios si no es Dios mismo, el Espíritu Santo? Entonces Él ve que tú estás orando, que yo estoy orando, estamos orando mal, y Él lo que hace es tomar esas oraciones, componerlas, elevarlas a la presencia del Señor, para que precisamente sea conforme a la voluntad de Dios, y ahí sí nos escuche. El Espíritu no solo puede traer a la mente la verdad bíblica para guiar nuestras oraciones cuando no sabemos por qué orar o cuando podríamos orar por cosas equivocadas. No solamente hace eso, sino que puede mejorar nuestras oraciones en los oídos de papá, en los oídos del Padre. Y también, de hecho, incluso dice la Biblia que Él intercede por nosotros, ora por nosotros. Más aún, el Espíritu puede tomar incluso nuestros propios gemidos hacia Dios y transformarlos, mis hermanos, en oraciones que se conformen a la voluntad de Dios, como lo he dicho. Por lo tanto, debemos nosotros orar a pesar de nuestra debilidad. Pastor, es que lo que pasa es que yo no sé cómo orar, yo no sé cómo hacer, cómo cuadrar mis palabras. No se preocupe. Solamente tenga el deseo en su corazón de querer orar, que el Espíritu Santo de Dios es el que te va a ayudar a que esa oración suba al Padre conforme a la voluntad de Él. Algo más que quiero recordarle. En la Biblia, mis amados hermanos, casi todas las oraciones incluyen un motivo, una razón por la cual Dios debe responder. Si usted la lee en la Biblia, casi todas las oraciones que están allí
incluyen siempre una razón por la cual Dios debe responder. La razón general por la que podríamos esperar que Dios escuche nuestras oraciones, como ya lo hemos notado y se lo hemos dicho en esta mañana, es porque el acceso a Dios se da a los creyentes es por medio de Cristo, sobre la base de que Jesús, todo lo que Jesús hizo por nosotros aquí mientras estuvo en la tierra, por los méritos alcanzados por Él en la cruz. En Hebreos 10, 19 al 22 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró, que Jesucristo inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote, oremos. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. La Biblia enseña a través de ejemplos en casi todas las oraciones registradas en la santa palabra de Dios que debemos darle a Dios una razón específica por la cual Él debe responder nuestra oración. Pero no se trata de que usted llegue y diga: Padre, necesito 5 millones de pesos y es porque yo tengo deudas. No me estoy refiriendo a esto. Uno de los muchos ejemplos posibles es la oración de Jacob, cuando él oró, ahí en Génesis 32, 11 y 2, dice: líbrame, dice Jacob, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Vea cómo le dice: porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Porque tú me dijiste, le dice él a Dios, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar. Mi hermano, qué bonito es cuando utilizamos precisamente la oración para manifestarle también a Dios nuestros motivos, nuestras razones por las cuales pedimos que se nos conteste. Otras razones dadas en la oración por las cuales Dios debería responder incluyen a veces una apelación a uno de sus atributos. Por ejemplo: Señor, lo quiero pedir por tu gloria, o por la relación que usted tiene con Dios. Me acuerdo tanto de la oración de Ana. Ana oraba pidiendo un hijo y nada. Hasta que un día yo creo que ella misma se dio cuenta y dijo: yo estoy pidiendo pero sin dar nada a cambio. Ahora, no es porque Dios pida algo a cambio, no. Estoy colocando un ejemplo. Y ella, cuando vuelve a orar, después de darse cuenta de esto, ella ora y dice: Padre, dame un hijo. Dame un hijo y yo te lo voy a consagrar. Yo te lo voy a devolver. Yo quiero tener un hijo para que te sirva a ti. Wow, hermano. De inmediato, ella cumplió su palabra y Dios le dio 5 hijos más. 3 hombres, 2 mujeres. Hay veces que, como lo dice Santiago, pedimos, pero pedimos para nuestro propio beneficio. Y como que no entendemos que debería ser también para bendecir a otros. Otro consejo que quiero darle: la oración, mis amados hermanos, moldeada, la oración hecha por las palabras de la Biblia, que usted recuerde, resuelve muchos de los problemas más comunes en la oración. Por eso es bueno que leamos la palabra del Señor. Algunos se saben el Salmo 23, pero ni siquiera son capaces de orarlo, por ejemplo. Es normal orar principalmente por cosas relacionadas con nuestras propias vidas. Y dado que nuestras vidas no cambian dramáticamente muy a menudo, es común decir las mismas cosas sobre las mismas casi cada vez que oramos. Y si usted se da cuenta, hay veces que una oración como que es muy igual o parecida a otra. Pareciera como si estuviéramos rezando.
Entonces, incluso cuando oramos sobre asuntos relacionados con los demás, es fácil orar repetidamente: Señor, bendice al pastor, bendice al hermano tal, pero siempre sí, utilizando la misma terminología. Esto no solo puede resultar en que la oración sea inconsciente, sino que puede estar cerca de, hasta de por sí, de violar el mandamiento de Jesús de no usar, porque Él es el que dice que no usemos repeticiones vanas o sin sentido. Eso Jesucristo lo dijo en Mateo 6:7. Él dice: y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. O sea, no se trata de tanta palabra, de tanta cosa que se diga, sino se trata más bien es de orar con nuestro corazón cuando oramos. Pero para eso está también la palabra. Qué bonito es que si usted quiere orar por alguien, voy a colocar un ejemplo. Si yo quiero orar por mi amada esposa, por salud, pues seamos creativos, también podemos serlo. Ustedes, bueno, usted únicamente se sabe el Salmo 23, pues use el Salmo 23. Papito Dios, Padre, clamo a ti por mi amada esposa. Señor, mira, como lo dice el Salmo 23, que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Papito Dios, clamo a ti para que le des salud a mi esposa. ¿Ves? Pastor, con otro. Bueno, el Salmo 91, usted también se lo sabe. El que habita al abrigo del Altísimo. Padre, tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo, mi esposa habita al abrigo tuyo. Bendícela, Señor. Para esto es la palabra. Por eso es bueno, saludable, que nosotros podamos leer la palabra y memorizar algunos textos, que nos aprendamos algunos textos. Una solución bíblica, simple y permanente a esto, hermano, es como yo lo digo, es orar la Biblia. Que usted abra su Biblia, vea cómo comenzamos hoy. Hoy comenzamos utilizando Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, todo completo. Pablo hace una oración por los tesalonicenses hermosísima. Y yo como comencé hoy leyendo la Biblia para utilizarla y bendecir y pedirle a Dios bendiciones por cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Eso es hermoso. Los salmos son ideales para esto, pero también puedes volver y orar parte de tu lectura diaria en las Escrituras. Vea, cuando usted hace esto, va a encontrar que, primero, nunca te quedarás sin cosas que decir, porque la Biblia contiene las mejores palabras. Segundo, vas a orar por las cosas que quieres cada día, pero de nuevas maneras cada vez. Creatividad. Tercer ventaja, tu mente y mi mente no se van a distraer tan a menudo, porque esto es lo que utiliza el diablo. Cuando usted y yo estamos orando, el diablo llega y trae cosas que distraen la mente. ¿Y qué dice? Hay veces que le trae a uno: acuérdese de que debe pagar el internet. Uy, como que lo saca a uno de inmediato de la oración. No. Si tu mente, o sea, nuestra mente no se va a distraer tan a menudo si utilizamos la palabra de Dios. Ahora, otro beneficio. Tus oraciones estarán más de acuerdo a la Biblia, a la Santa Palabra y a la voluntad de Dios, porque esa es la palabra de Dios. Un quinto beneficio de orar la Biblia. Con frecuencia, usted va a experimentar o experimentarás la oración por lo que realmente es: una conversación real con una persona real y viva que es nuestro Padre Celestial. Jesús hizo esto 2 veces en la cruz, mi hermano. Cuando estaba allá en la cruz, oró palabras, por ejemplo, de los Salmos. Ahí está registrado. Si usted quiere verlo, en Mateo 27, a ver, lo busco.
Mateo 27, 46. Y otro texto es Lucas 23, 46. Él llega y dice, y Jesús dice, clamando, está allá en la cruz, y dice, y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Dónde está esto? En el Salmo 20. ¿Ve? Qué bonito. Se nota que entonces, por muchas formas, se nota que el Señor Jesucristo leía la palabra. La iglesia en Jerusalén oró el Salmo 2. Ahí está registrado en Hechos 4:24. Cuando dice, al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron? Y utilizaban también la palabra del Señor, la misma iglesia. Y el lugar donde estaban ellos reunidos, dice que de inmediato, ¡bum!, tembló. Tiene poder el hecho de que usted use la Biblia para orar también a Dios. El gran nombre, yo lo digo así, el gran hombre de oración y de fe, que fue el apóstol Pablo, él nos indica sencillamente en todos sus libros que orar la Biblia de una manera u otra transforma nuestras vidas de oración. ¿Por qué? Porque yo estoy leyendo en la palabra de Dios. Hágalo. Y usted mismo se va a dar cuenta que después usted comienza a agregarle sus propias palabras. Otro consejo que quiero recordarle hoy, con esto terminamos. Jesús nos dio un modelo para la oración, eso ya lo dije. En lo que comúnmente se llama el Padre Nuestro. Jesús nos dio lo que de otro modo podría conocerse como la oración modelo, para que usted y yo no tengamos disculpa de decir, ay, es que a mí nadie me ha enseñado a orar. No. Si bien es ciertamente bueno ofrecer esta oración literalmente, porque alguien estará preguntando, bueno, ¿y yo puedo leerla? Sí, pero si usted lo hace constantemente se te va a volver un rezo, no una oración. Otra cosa que quiero recordarle de la oración es de que la oración es tanto natural como aprendida. ¿Cómo así? Claro, mi hermano, la oración es natural para todos los que tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer que fluya. La verdad, el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros la motivación para orar. Nuestro Padre ama escuchar nuestras voces. Cualquier papá, cuando mi hijo me habla, yo me pongo feliz. Cuando mi hija me habla, yo me pongo feliz. Así le pasa al Padre Celestial. Nada es demasiado pequeño para llevarlo a Él. Esto es otra cosa real. No piense de que, ay, esto es tan pequeñito, mejor no lo oro. No, órelo, llévelo a Él, háblelo con Él. Su palabra nos alienta. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, dice Pablo aquí, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones, mis peticiones delante de Dios. Él está deseoso, Él está esperando allí, Él quiere que tú y yo oremos, mi hermano. Sin embargo, hay otro aspecto, ojo, la oración debe aprenderse, ya que es posible pedir con malos propósitos. Y esto es una realidad. El hermano de Jesucristo, Santiago, en el capítulo 4, versículo 3 dice, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Dios conoce nuestras mentes y nuestros corazones. Para orar correctamente debemos aprender los principios de la oración en las Escrituras, mis amados. Y por último, la oración, recuerden esto, la oración debe practicarse, mi hermano, en privado, pero también en familia y también en la iglesia, por favor. Cuando pensemos en la oración, mis amados hermanos,
pues probablemente la mayoría de los cristianos imaginan algo que se hace solamente en privado. No, la palabra de Dios sí nos motiva a esto. Eso sí, de hecho Jesús dijo, pero tú cuando ores, entra a tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Eso lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6:6. Pero también deberíamos considerarlo una parte normal de la vida de un hogar cristiano. Un hogar en donde no se ora y en un hogar debe orar todo el mundo. Debe orar la cabeza de la casa, que es el hombre, debe orar la mujer, que es la ayuda idónea, y debe orar sus hijos, que es la herencia de Dios. Más allá de una oración de agradecimiento en las comidas, digo yo, en los almuerzos, en los desayunos, las parejas, de hecho cristianas, deben orar juntas regularmente. Mi mejor consejo para un matrimonio es: nunca se vayan a dormir sin primero alguien, cualquiera de los dos, le dé gracias a Dios. Cuando Pedro advirtió a los esposos que vivieran con sus esposas, les dijo de manera sabia, de manera comprensiva, y les mostraban honor. Y también, mi hermano, en la última parte, yo quiero decirle, las oraciones aquí no son las oraciones estorbosas, largas, porque muchas veces cuando ya después de la parte privada vamos a la familia y pasamos a la iglesia, hay gente que le tiene terror a las iglesias porque allí se ora de una manera diferente. No, seguramente la advertencia de Pablo de educar a los hijos o a los niños en la disciplina e instrucción del Señor implica también orar con ellos. Del mismo modo, la vida junto a la familia de Dios debería ser impensable sin el elemento de orar juntos, mis amados. Cuando el pueblo de Dios se reunía en todos los libros, sobre todo en el libro de Hechos, usted lo puede ver en Hechos 4:23, en Hechos 12:1, esas oraciones largas y hermosas que hace el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 13, del 1 al 3, me fascina cuando él dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, y dice que estaban orando y ayunando, y en otras partes también del Nuevo Testamento, como en el que leímos hoy, 1 Tesalonicenses, dice que estaban orando juntos. Era una parte normal de la vida conjunta de lo que usted y yo conocemos, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Lo mismo debería ser cierto cuando las iglesias se reúnen hoy. Vamos a orar al Padre. Papito Dios, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno y tu misericordia es nueva cada mañana para nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos considerar tu palabra y por medio de tu palabra ver cómo, Señor, podemos recordar cosas tan importantes como que la oración, Señor, sencillamente es un diálogo, es hablar contigo. Que la oración, Señor, para ti va a ser mucho más aceptable cuando se hace en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que la oración, Padre, es una relación contigo, pero a través del Señor Jesucristo. Y que cuando es así, Señor, es escuchada, porque todas las oraciones son escuchadas, pero no con miras a ser contestadas, porque se necesita tener una relación con tu Hijo, con nuestro Señor Jesús. Padre, gracias porque la oración debe ser un deseo, Señor, que exista en nuestro corazón, en nuestra vida. Y esto es para toda persona que tiene el Espíritu Santo. No coincido, Señor, de esta forma, y te digo la verdad, Papito Dios, que hayan cristianos que no oran, un día cualquiera no oran. No puedo concebir eso. Es como si se pasaran los tiempos y uno no hablara entonces con la gente. El Espíritu Santo ayuda a los creyentes a orar. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Padre, permítenos orar tu palabra. Incluir en nuestras oraciones, Señor, las razones,
sinceras, abiertas de nuestro corazón para que sean contestadas. Y cuando nosotros oremos, que oremos tu palabra, Señor, que podamos ver lo poderoso que es orar por medio de tu santa palabra. Que nunca nos olvidemos de esa oración modelo que tú nos enseñaste. Porque la oración, Señor, debe fluir de nosotros naturalmente. Pero también podemos aprender otras oraciones. Muchas veces sería hasta bueno copiar cosas de oraciones de otros siervos para poder orarlas nosotros contigo, hacerlas nuestras. Padre, permítenos practicar la oración en cada escenario de nuestra vida, en lo privado, en la familia, pero también en la iglesia. Esto nos enseñará siempre a ser cristianos en lo privado, en lo público, con nuestra familia y también con nuestros hermanos en la iglesia, reunirnos. Para ti sea honra y gloria, Señor. Gracias por este tiempo de oración, este tiempo de motivación al ayuno por medio de esta palabra en la cual nos recuerda tantas cosas acerca de la oración. Ayúdanos a poder ejecutarlas en nuestra vida. Para ti sea la honra y la gloria. Bendigo a cada familia, a cada hermano que se ha reunido y a cada persona que el Señor coloca tu nombre siempre como la expectativa correcta de la oración a todo el mundo. Para ti sea la honra y la gloria. En tu santo nombre, Señor Jesucristo, oramos a ti, Padre Celestial. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por estar conectados. Junto con mi esposa les mandamos un fuerte abrazo y los invitamos esta tarde a todos los jóvenes, 3 de la tarde, la reunión excelente que se está haciendo, y mañana presencial, también virtual, pero más presencial. Piensen en eso, 10:30 de la mañana, calle 28-2222, la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemil. El Señor les bendiga y les guarde siempre. Bendiciones.